Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el gas. El gas es el gasto que utiliza la blockchain, en este caso de Ethereum, para mover una moneda one de un punto A un punto B, de una persona a otra persona. Al día de hoy, en capa 1, el gas es bastante costoso. Pero quiero decirte que eventualmente cuando el despliegue se haga a la cadena de bloques de Polygon, el gas va a tener que reducirse un montón. ¿Por qué se requiere el gas? Las cadenas de bloques montadas sobre Ethereum utilizan el gas para poder pagar la autopista blockchain que utilizan con estas tecnologías. En el caso de Polygon, que trabaja en plasma, sucede que el gas es muy económico y muy rentable, sumamente bueno y económico. Lo otro que te iba a decir es que se supone que las cuentas vacías sin WAN y que tienen por lo general más de 500 de gas y van a quedar vacías. No sé, tengo un presentimiento de que todas esas cuentas se van a unificar en una sola y eventualmente pudiera ser que tengamos una sola cartera de OS y que integren todo el gas en un solo paquete. Es mi teoría porque así funcionan las cadenas de bloques públicas. Tienes que tener una sola wallet donde tienes todas tus monedas juntas. Recuerden que como proyecto se crearon múltiples usuarios dentro de tu cuenta principal porque eso lo permitía el sistema, ya que se estaba creando una estructura en el binario y era importante que los usuarios pudieran crear múltiples cuentas. Pero ahora que estamos en una blockchain pública, lo más probable es que todo eso lo unifiquen en una sola cuenta y que tengamos una sola cartera para enviar y recibir OS. Es mi teoría porque es así. Gracias por este café al mes que me estás regalando. Como ustedes saben, todos aquellos que apoyen el canal saldrán en los créditos al final de cada video. Continuamos con más información. Ya somos una blockchain pública y de esa manera operan las cadenas de bloques con una sola cartera por usuario. Entonces, ¿qué va a pasar con el gas extra que tú puedes tener en cuentas vacías? Si haces el salto con la opción combo que te da la compañía, puedes aprovechar esto y ese gas te va a quedar como una reserva y se va a sumar a los otros gas que tú tienes en las cuentas vacías y vas a tener un beneficio a la hora de transferir de un punto A a un punto B tus WAN. Es mi teoría, es lo que pienso, pero vuelvo y repito, estas cosas pueden cambiar y nos daremos cuenta una vez que entremos en el mes de septiembre, porque ya vamos a estar en la recta final de esta primera etapa. Esta primera etapa es importante porque va a definir la cantidad de socios que somos dentro de Polygon. En la segunda etapa ya entraría entonces un acuerdo directo con Polygon y sabremos de eso cuando llegue octubre. Recuerda regalar un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo suscribirte al canal, que es completamente gratis. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.